Bueno, hasta la clase anterior hemos visto todo lo que son centrales termoeléctricas, pero digamos, hay un aspecto importante que hay que tomar en cuenta, que es el combustible que se usa, o el principal combustible que se usa en la generación termoeléctrica para la generación de electricidad. Este combustible viene a ser el gas natural, ¿no? El gas natural es el combustible principal que se usa para generación de electricidad y tiene sus características, ¿no? Tiene sus características en el Perú, porque digamos, en el Perú lo que se tiene es un régimen especial, ¿no? A diferencia del petróleo, que sí es un commodity en toda regla, el gas natural no necesariamente se podría entender así. Un commodity es aquel bien primario, ¿no? Que se puede transportar, se puede comercializar fácilmente. Un commodity es el petróleo, ¿no? Un commodity puede ser también algún tipo de mineral, ¿no? Sin procesar. Eso es un commodity, es un bien, un tipo de energía, ¿no? Primaria que se extrae, se comercializa fácilmente en barcos, en algún medio de transporte que sea relativamente sencillo. Entonces, el petróleo, ustedes saben, se extrae, se transporta a través de algún gasoducto y luego se puede sacar alguna a la costa, ¿no? Y transportarse en grandes volúmenes a los centros de consumo. Primero a los centros de refinación y luego posteriormente a los centros de consumo. Eso de ahí no se puede hacer de una manera tan sencilla con el gas natural, porque el gas natural tiene que extraerse, ¿no? Luego, a partir del momento donde se extrae, donde se explota, tiene que pasar también por una refinación para separar los productos, ¿no? El gas natural al final es un fluido que se extrae del subsuelo y el gas natural que nosotros conocemos, al menos el que nosotros tenemos idea, que siempre hablamos, es básicamente la combinación de etano y metano, que son uno y dos carbonos dentro de la cadena de carbonos del hidrocarburo, ¿no? Eh, pero también cuando se extrae gas natural, se saca o se extrae también cadenas de hidrocarburos más pesados, con un mayor número de átomos de carbono dentro de la cadena, ¿no? O sea, moléculas más pesadas. Y esas moléculas también son hidrocarburos que se pueden explotar. Y esas cadenas más pesadas generalmente ya no, cuando las separamos del metano y del etano, eh, no son tan eh, livianas como para que puedan quedar en condiciones, digamos, ambientales, en condición de gas, sino quedan en condición de líquido. Entonces, cuando se extrae gas natural, se extrae gas, por un lado, y se extrae líquidos de gas natural. Esos líquidos de gas natural son el GLP, son las gasolinas naturales, ¿no? Entonces tiene que haber en el mismo sitio donde se explota o muy cercanamente a ellos una refinería que permita la separación de ambos productos, ¿no? Y ambos productos se venden por separado y tienen precios distintos y se cotizan de manera diferente también. Entonces, en el caso del líquido de gas natural, una vez que ya se convierte en líquido de gas natural, podemos decir que ya es un commodity, porque lo podemos meter a algún depósito y lo podemos transferir, vender, exportar de una manera sencilla, ¿no? Eh, pero el gas natural como tal, o sea, el metano y el etano, las dos cadenas de hidrocarburo que son más sencillas y más livianas, no permiten hacer eso porque están en condición de gas. Entonces, al estar en condición de gas, estas moléculas tienen que transportarse hacia los centros de consumo necesariamente en un gasoducto, que es una posibilidad, y la otra es llevarlas a la costa a través de un gasoducto y tener una planta
es lo más correcto, una planta de licuefacción y a través de esa planta de licuefacción pasar ese gas, comprimirlo a muy alta presión y mandarlo a través de, de barcos metaneros, barcos muy grandes y especiales que van a mantener el combustible en esas condiciones de presión para que pueda, digamos, liquefactarse, volverse un líquido, ¿no? A muy alta presión y luego recién exportarse. El hecho es que esos equipos, esas plantas de liquefacción y luego en el punto de recepción, una planta de regasificación son muy caras, ¿no? O sea, ese gas natural, transportarlo con un gasoducto, se puede hacer. Es caro el gasoducto, evidentemente, pero sí sería mucho más barato y sería como el petróleo si es que nosotros transportáramos el producto y lo mandáramos directamente en un barco. En el gas natural eso no es posible, ¿no? No podemos hacer eso. En el caso del petróleo, es más, podemos extraer el petróleo y así tal cual está sin refinación, sin separarse en los distintos subproductos, ese, ese combustible crudo, ¿no? Crudo se le llama crudo porque todavía no ha sido tratado, ese petróleo crudo sale y puede, digamos, almacenarse en un barco e inmediatamente exportarse, ¿no? Sin refinación y sin necesidad de liquefacción. En el caso del gas natural, el gas natural tiene que pasar por la refinación primero, luego se separa en gasolinas, se separa en gas natural, y ese gas natural, que son moléculas de metano y etano, ¿no? Tienen que salir, pero necesariamente requieren pasar por una planta de licuefacción para que se pueda comprimir, se pueda convertir en un líquido, se pueda meter en un barco especialmente adaptado para esas condiciones, que son esos barcos metaneros que ustedes ven, esos barcos grandes, con bolitas encima, con esferas encima, ¿no? Esos son los barcos metaneros, y esos barcos metaneros exportan, pueden llevarse ese gas de un punto a otro, pero no es que lo lleven y lo entreguen directamente, sino que tienen que llevarlo a puntos donde hayan plantas de regasificación y luego esas plantas de regasificación inyecten el gas natural, ya nuevamente vuelto en gas, en gasoductos para llevarlos a los puntos de consumo final, ¿no? Entonces, se necesitan refinerías, se necesitan plantas de liquefacción y plantas de regasificación para poder transportar, exportar esos volúmenes de gas, ¿no? Cosa que no se necesita con el petróleo, porque el petróleo se extrae, incluso crudo, tal como se extrae, se puede mandar a otro país, lo refinan y hacen todo el proceso para separarlo en gasolina, en residual, en diésel, en todos los productos que tiene el petróleo, ¿no? Eso no se puede hacer con el gas natural, hay que tener inversiones adicionales. La inversión en una planta de liquefacción y en una planta de regasificación es muy importante, no son inversiones pequeñas, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos una planta de liquefacción, que es la planta que está ubicada, me parece, en la zona sur de Lima, ¿no? Pampa Melchorita se llama, y ahí regasificamos perdón, liquefactamos el gas que exportamos, ¿ok? Entonces, eh, digamos que ese proceso de tratar el gas natural no nos permite a nosotros volverlo de una manera moverlo de una manera tan sencilla, ¿no? No lo convierte en el commodity típico, que se extrae y se puede exportar, ¿no? No es tan fácil. Sigue unos determinados procesos. Pero, sin perjuicio de ello, como ya lo hemos hablado en algunas otras clases, la gran ventaja del gas natural es que posee eh, un factor de emisiones, una componente de emisiones
que lo hace mucho más amigable con el medio ambiente que los otros combustibles, ¿no? Que el carbón, que es sumamente contaminante, y que el petróleo, que también lo es. ¿No? El gas natural, a diferencia de ellos, tiene un menor potencial. Además de eso, es mucho más barato. De repente al final de clase vemos algo de este potencial de, de emisiones. Eh, la cadena comercial de gas natural en el Perú está compuesta de un esquema muy similar al sector eléctrico, ¿no? De hecho, yo creo que es así porque las personas que estuvieron encargadas de todo este diseño regulatorio para el gas natural, de hecho, fueron ingenieros electricistas de la facultad. Entonces, en su cabeza ya esto tenía esta forma, este sentido, ¿no? ¿Cuál es cuál es la composición de la cadena de gas natural en el Perú? Bueno, está compuesto de eh, productores, que es la generación, digamos, la producción, la explotación del gas. Uy, perdón, denme un segundo, se ha cortado Un segundito, denme. Ok, ahora sí. ¿Por qué hago tanta incidencia en los factores en los factores de emisiones? Porque es porque, digamos, la tendencia mundial, lo que se está siguiendo a nivel internacional es básicamente a darle importancia a todos estos criterios, ¿no? Relacionados con las emisiones y eh, los potenciales problemas que hay con el uso intensivo de los combustibles fósiles, ¿no? Pero como yo les había dicho en una clase anterior, nosotros estamos en una situación de transición energética. Esa transición energética necesita del gas natural aún. ¿No? No se puede soslayar la necesidad del uso del gas natural para la generación eléctrica. O sea, no podemos tener solamente renovables por ahora, ¿no? De repente en un futuro hablaremos únicamente de renovables, pero en este momento, bajo digamos, la coyuntura actual, la tecnología no ha eh, evolucionado lo suficiente como para que pueda sostener la generación eléctrica de un país completo únicamente con generación renovable, ¿no? Eso lo hemos podido ver ya en otros países. Este, pero, digamos, tomando en cuenta lo lo que se ve a nivel internacional, la tendencia va a ser va a tender o va a ir hacia la desaparición de los combustibles fósiles como medios para poder, eh, digamos, ir eliminando este tipo de fuentes primarias de la matriz de generación eléctrica, ¿no? Justo el día de ayer escuchaba una exposición, ¿no? Yo estoy llevando algunos cursos y escuchaba una exposición
en una universidad internacional y decían de que, eh, digamos, existen alternativas interesantes para poder seguir utilizando todavía combustibles fósiles, ¿no? Una alternativa interesante puede ser la de captura de CO2, tecnologías que permitan que se pueda seguir usando este tipo de combustible, ¿no? Se van a emitir evidentemente volúmenes importantes de, de CO2, de dióxido de carbono o equivalente, o dióxido de carbono equivalente, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero este, eh, con la tecnología de captura de CO2 podemos emitir, ¿no? Podemos generar un volumen positivo de emisión de, de este dióxido de carbono, pero con la tecnología de captura de CO2 podemos también tener un valor negativo de ese CO2. Entonces, al final podríamos tener un net cero, ¿no? Simplemente sumando lo que estaríamos emitiendo a través de la generación eléctrica. Esta generación eléctrica tendría que ser necesariamente a gas natural porque es el combustible más limpio que existe, ¿no? Y tener la tecnología de captura de CO2 y netear el CO2 que se produce y que se captura y obtener un net cero, ¿no? Un net cero de producción de CO2. Es una de las opciones que se están barajando, ¿no? Una de las posibilidades, perdón. Este, otra otra de las opciones que se están viendo, para ello es también eliminar totalmente la producción de energía a partir de combustibles fósiles, pero como les digo, esto de acá no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido con la tecnología actual, con el avance tecnológico actual y con las capacidades actuales. Se necesitan la generación a gas natural para la transición energética y en nuestro caso particular, porque hay que hablar del Perú, ¿no? Nosotros no estamos en España, no estamos en Alemania, no estamos en Italia, ¿no? No estamos en Estados Unidos. Nuestra realidad nos dice que nosotros tenemos unas reservas muy importantes de gas natural que tenemos que aprovechar. No aprovecharlo sería un absurdo. Es como decir, oye, tenemos minería y no lo queremos aprovechar. Eso es un absurdo. A ver que le digan eso a Arabia Saudita o a otros países, ¿no? A Venezuela. No exportes tu petróleo, no produzcas petróleo, es totalmente absurdo, ¿no? La minería de cobre, de la cual nosotros somos de los principales productores internacionales, me parece que somos el segundo o el tercer productor mundial de cobre, es importante. Y es importante ¿por qué? Porque nos genera divisas. Y a nivel internacional, ¿por qué es importante? Porque el cobre es muy importante para este proceso de transición energética. Es uno de los principales minerales para la transición energética. La transición energética, ¿qué cosa está haciendo? Nos está llevando de un mundo que consume combustibles fósiles hacia un mundo que fundamentalmente debería consumir energías renovables. Pero las energías renovables requieren del cobre para poder transportarse desde los puntos de consumo, perdón, de producción a los puntos de consumo. Entonces, no es tan fácil como decir, no, me pongo la minería porque contamina. Si se hace de manera adecuada, siguiendo todos los criterios y las metodologías que se establecen para evitar la contaminación o por lo menos minimizarla al máximo, vamos a tener esa posibilidad. Cerrarnos a producir este cobre implica que nuestro aporte a la transición energética va a reducirse y queremos que esta transición energética se dé. Y esa transición energética se da con minerales como el cobre, por eso es importante. Bueno, regresando a lo que estábamos hablando. En el Perú hemos dividido todo el proceso del gas natural, lo que podríamos llamarle la cadena de gas natural, en varias componentes, ¿no? Producción, que es donde se produce, se explota el equivalente a generación eléctrica, ¿no? Transporte, que sería el equivalente a transmisión, y la distribución, ¿no? Y también van a haber dos tipos de
consumidores, ¿no? Van a haber consumidores independientes que vendrían a ser nuestros usuarios libres y van a haber también consumidores residenciales, ¿no? Como vienen a ser los usuarios regulados en generación eléctrica. Entonces, la cadena de gas tiene componentes que son similares a lo que tenemos en generación eléctrica. Entonces, la producción en el país se realiza a través de varios lotes, ¿no? Lotes son, no creo que no los tengo acá, lotes son lugares donde se explotan, donde se han determinado que hay reservas de gas natural. Uno son los lotes que tenemos en la zona de Camisea, que son los principales, donde se va a producir aproximadamente el 96% del gas que se explota en el Perú, ¿no? Estos lotes son el lote 88, el lote 56 y el lote 57. ¿No? El lote 88, por ley, es el lote más grande y es el lote que está destinado para consumo interno. Y el lote 56 y 57 son lotes que se pueden también utilizar para exportación. De hecho, el lote 56 es el lote con el cual se exporta gas natural, ¿no? El lote 57 es un lote que todavía no viene explotándose, pero que tiene las reservas probadas y tiene también un operador internacional bastante importante de origen chino. Ok, la producción en estos tres lotes concentra el 96% del total producido en el país, como decía hace un momento, y es lo que venimos a llamar gas de camisea, ¿no? Existen otros lotes, el lote 31C, por ejemplo, que está ubicado en la zona de Guaitía, que se produce aproximadamente el 1% del gas natural, ¿no? Y otros lotes en la zona norte, en el zócalo de la zona norte, tanto onshore como offshore, en la zona de Talara, ¿no? Piura, ahí también se produce aproximadamente el 2-3% de la producción de gas natural en el Perú. ¿Ok? Ahí en el Zócalo, en la zona norte, es gas, el que se explota es gas asociado, ¿no? Hay dos tipos de gas. Un gas que sale, como les comentaba, que sale, digamos, el gas, un fluido que sale tanto gas como gasolinas naturales, GLP. Ese es un tipo, ¿no? Un tipo de gas natural explotable, que es el que se produce en Camisea y el que se produce también en la zona del lote 31C en Ahuetía. Pero en la zona norte lo que se explota es gas asociado, que es básicamente la explotación de petróleo, que además de petróleo, de crudo, ¿no? También tiene gas natural, ¿no? Entonces, en la zona norte lo que hay es una producción de petróleo que además tiene asociado gas natural, ¿ok? Y esa zona norte puede producir entre el 2 y el 3% de la producción nacional de gas, ¿ok? No sé si tienen alguna consulta hasta acá. ¿No hay? Bueno, continuamos. Sí, en la zona de Camisea, así es, tal cual. Eh, mm, no necesariamente, ¿ah? Porque a diferencia del, este, de lo que podríamos llamarle eh, el, el sistema eléctrico, ¿no? Los gasoductos no hay grandes pérdidas, ¿no? Nosotros podemos ubicar las centrales muy cercanamente a los puntos de explotación, pero de ahí tenemos que sacar la electricidad, porque evidentemente las centrales no están en zonas de consumo, ¿no? No estarían en zonas de consumo, porque Camisea está en las zonas de selva del Cusco. Entonces habría que traer la electricidad de esa zona hasta acá, hasta Lima. El problema con eso es que primero construir las centrales en esa zona sería complicado, ¿no? Porque
digamos, hay que llevar mucho material a esa zona. Yo les comentaba, me parece, en alguna clase, que es bastante complicado realizar mantenimientos en la zona de Camisea porque no hay eh, carretera que nos permita llegar ahí, ¿no? Se tienen que ir a través de aviones. De hecho, en el aeropuerto, no sé si han ustedes tenido la oportunidad de ver, en el aeropuerto todos los días hay vuelos prácticamente dedicados de Lima hacia Malvinas, ¿no? ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen que transportarse en en esos vuelos, ¿no? Y así es como viajan los que están ubicados o los que trabajan en estos centros de producción. Eh, la otra complicación que también hay con poner centrales en la zona de selva es la temperatura, ¿no? Uno, como les decía, es el transporte de los equipos, el transporte del personal. Otro es la temperatura también, ¿no? De, de la zona. Ustedes, por lo que ya les he comentado en la clase anterior, saben que a mayor temperatura, menor desempeño de las centrales, ¿no? También la altura en la que está ubicada esta explotación no es sobre el nivel del mar. También han visto que la presión atmosférica incide sobre el desempeño de las unidades termoeléctricas, ¿no? Y el otro efecto es las pérdidas, porque traer la electricidad desde la selva hacia Lima implica pérdidas, ¿no? Por efecto Joule, por todos los efectos que ustedes conocen que hay en la transmisión de electricidad. Entonces, habrían pérdidas importantes que no hay en el caso de los gasoductos, ¿no? El gasoducto te permite que un volumen inyectado prácticamente sea el mismo volumen entregado, ¿no? Entonces, no hay pérdidas energéticas en ese transporte. Sin perjuicio de eso, eh, en el caso de Camisea, ustedes saben, las centrales están ubicadas en la zona de Chilca, mientras que la producción está ubicada en la zona de selva. En el caso de Aguaitía, la producción del combustible, la explotación del gas se da en la zona de Aguaitía, en la zona de Pucallpa, y la central está muy cercanamente, ¿no? Entonces hay una línea de transmisión de 400 kilómetros que cruza el Perú para traer esa energía hacia la zona de Lima. Entonces, hay dos posibilidades de hacerlo. Una es como indica su compañero Jorge y otra es como se ha hecho en Camisea, ¿no? Yo creo que tiene más sentido hacerlo como se ha hecho en Camisea porque hay ciertas ventajas importantes en cuanto a el personal, el transporte de los equipos, las pérdidas que pueden haber por transportar la energía a través de un sistema de transmisión muy grande, ¿no? Y lo otro, el desempeño de las unidades que ubicado en la zona de selva se reduce de manera muy importante, ¿no? Por altura, por presión, sobre todo en la selva alta, ¿no? Y por temperatura, ¿no? La temperatura golpea mucho el desempeño de las unidades. ¿Ok? Sí. Bueno, pero es que ahí no solamente hay que mirar el, o sea, hay dos cosas. Uno es el aspecto técnico y otro el aspecto económico, ¿no? Construir un gasoducto tampoco no es barato, es muy caro. Ustedes recuerdan que el costo del gasoducto surperuano estaba aproximadamente en 7.000 millones de dólares. Muy costoso realizar un gasoducto, ¿no? Tiene que hacerse con un sentido económico, fundamentalmente. Cuando se hizo Camisea, se planteó este gasoducto que tenemos ahora, ¿no? El gasoducto del sistema principal de transporte. Y ese gasoducto tenía un sentido económico porque se sabía que iba a haber un gran consumo de gas en la zona de Lima, consumo de gas para procesos industriales y también iba a haber consumo de parte de los consumidores residenciales y además generación eléctrica. Entonces sí iba a haber un importante una importante utilización del sistema de transporte. El problema con poner sistemas de transporte en la zona de selva es que el gasoducto va a seguir siendo caro, ¿no? Pero además vamos a tener la complicación de que primero hay que pasar por la selva, donde no hay, digamos, carreteras, no hay
medios para poder transportar los equipos, las instalaciones, ¿no? Esto encarece todo este proceso de construcción del gasoducto, porque el gasoducto es parecido a la línea de transmisión, ¿no? La línea de transmisión generalmente va a seguir la carretera, porque es más fácil ya utilizar el, eh, todo lo construido, ¿no? La infraestructura construida de la carretera para poder poner la línea de transmisión. Es por eso que usted ve una carretera y al costado postes o torres, ¿no? Es porque se está aprovechando la infraestructura ya construida. En el caso de la instalación de un gasoducto sería lo mismo. El problema con el gasoducto es que un gasoducto en la selva es que, digamos, hay que abrir ese camino porque no existe, es muy caro el gasoducto, ¿no? Y además no va a haber consumo, porque solamente va a haber consumo de una pequeña central, porque no va a haber consumo para procesos industriales, no va a haber un gran consumo tampoco de parte de los consumidores residenciales, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Es por eso que no hay gasoductos en la selva. Lo que podría hacerse, y sí tiene más sentido económico, no es un gasoducto virtual. ¿Qué cosa es un gasoducto virtual? Pues es poner camiones que permitan transportar pequeños volúmenes de gas, ¿no? Gas comprimido que se entrega a algunos consumidores. Eso sí tiene más sentido, pero digamos, tendría que haber una carretera, ¿no? Entonces, como les he dicho, en la zona de Malvinas no hay una carretera. Entonces no podría, primero tendría que construir una carretera para llevar ese gas, ¿no? No sé, Puerto Maldonado, a través de algún gasoducto virtual. ¿Por qué? Porque llevarlo a través de un gasoducto como tal es muy costoso, ¿no? La idea, la lógica precisamente del gasoducto sur peruano, y aprovecho para comentarles, ¿no? ¿Cuál era? Oye, tenemos todo el sistema de transporte de camisea, el actual, ¿no? Entonces, ese gas lo que hace es llevar el gas hacia Lima, pero no hay sistemas de gas en la zona sur. ¿Cómo hacemos para poder distribuir el gas hacia la zona sur? No a las centrales de Madre de Dios, Puerto Maldonado, ¿no? Sino a las centrales que están a la zona sur, a los consumidores de la zona sur. ¿Cómo hacemos? Bueno, tendríamos que crear demanda, porque si no hay demanda, gran demanda, no tiene sentido económico. ¿Cuál fue la idea para poder crear esa demanda? Crear las centrales de nodo energético en Hilo y en Mollendo, ¿no? Tener esas dos centrales en esa zona. ¿Para qué? Para que el gran consumidor del gas natural sean estas dos centrales del nodo energético. Entonces, teniendo un gran consumo, tú puedes poner ese gasoducto, ya tiene un sentido económico, ¿no? Y adicionalmente vas dejando gas en el camino, que ese es el principal objetivo, o era el principal objetivo social del gasoducto sur peruano, dejar gas en los puntos o en las principales ciudades, que no van a tener un gran consumo, no van a tener un consumo intensivo, pero sí tiene un aspecto social, ¿no? Dejar gas natural en en las diferentes ciudades del sur del Perú, ¿no? Que haya gas en Cusco, que haya gas en Puno, ¿no? Que haya gas en Moquegua, en Tacna, en Arequipa. Esa era la lógica de construir de construir el gasoducto sur peruano, ¿no? Sobre todo en la zona de Puno, que siempre hay friajes, hay una complicación ahí, tenía todo el sentido hacer este gasoducto tomando en cuenta esta característica especial, ¿no? Entonces el gas se producía en el sur, el gas se distribuía al sur a través de este gasoducto, digamos, troncal, ¿no? Eh, Permitía también abastecerse de gas a las zonas, las principales ciudades del sur del Perú, ¿no? Y además desconcentraba la generación eléctrica. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la práctica tenemos un solo sistema de gas, ¿no? Entonces, cualquier problema que haya en el recorrido del gas natural puede afectar la generación en la zona de Lima, y eso implicaría, pues, poner en riesgo el 35% de la generación eléctrica del país.
Entonces, tener un segundo gasoducto también quitaba ese riesgo, ¿no? Permitía tener una eh, opción adicional de generación eléctrica, adicionalmente al sistema principal de transporte, ¿no? O sea, como digo, si había algún problema en el sistema de transporte, teníamos la opción de tener el otro gasoducto, la generación ya no iba a hacerse con, con con la generación ubicada en la zona de Chilca, sino se haría con la ubicada en la zona sur, ¿no? Es, digamos, todas las ventajas que iba a tener el gasoducto surperuano como consecuencia de su construcción, ¿no? Pero ustedes saben, pues, que lamentablemente esto no se hizo de la manera adecuada, tuvo errores en su concepción, en su adjudicación, aparentemente. Eso es un tema que está todavía investigando la justicia, ¿no? Y esto ha quedado paralizado. O sea, la lógica del gasoducto era adecuada. Evidentemente iba a tener un costo muy importante también para todos los usuarios, porque el costo del gasoducto iba a ser incluido dentro de las facturas de electricidad como parte del peaje principal. Habían dos conceptos, ¿no? Que estaban involucrados ahí dentro del peaje principal que iban a servir para financiar toda esta mega obra, ¿no? Ya no hubo y bueno, evidentemente esto ya quedó paralizado. Ahora, de todas maneras existen alternativas, se están pensando en alternativas para poder, digamos, viabilizar esto, pero bueno, eso todavía está eh, está en pañales, ¿no? Todavía está en una etapa muy de análisis. Entonces, no va a ser inmediato, ¿no? Si es que se realiza también, porque puede que no se realice tampoco, no se termine de construir esta obra. Entonces, el sistema de transporte, lo que hace el sistema actual de transporte, lo que hace es traer el gas de Camisea hacia la zona de Lima, ¿no? Acá hay, como les mostraba acá, varios tramos. Un primer tramo del tramo de Selva, cuando sale de Camisea mismo, ¿no? Que es el tramo hasta Humay, que es el que tiene 32 pulgadas de diámetro, es un tramo que tiene 211 kilómetros. Luego hay otro tramo de 310 kilómetros de 24 pulgadas hasta Pisco, ¿no? Y luego de Pisco hacia Lurín hay otro tercer tramo de 18 pulgadas. Como ya quedó muy pequeña, eh, toda esta capacidad de transporte original, ¿no? Lo que se optó fue por ampliar el sistema de transporte con un tramo paralelo al último tramo, al que va de Pisco a Lurín, ¿no? Con un sistema de transporte alternativo de 24 pulgadas. ¿Ok? Y luego, adicionalmente, hay otro, que es el sistema de transporte de los líquidos, ¿no? Habíamos hablado que el gas natural se explota, hay una parte de gas natural como tal, ¿no? Y hay otra parte de transporte de líquidos. O sea, se extrae, en una planta de gas se separa, ¿no? El gas del líquido, ¿no? Y esa planta de gas, pues una planta de gas al final, ¿no? Se extrae, en la planta de gas se separa, se va para gas natural, se va para líquidos, y esos líquidos se refinan y vienen hacia Lima, o sea, ese líquido sale, ¿no? Y viene hacia Lima a través de otro sistema. Es un sistema paralelo, ¿no? Que tiene 14 pulgadas y 10 pulgadas, ¿no? Es, digamos, un sistema independiente del sistema de transporte de gas. En este sistema de transporte de gas lo que estamos transportando es metano y etano, ¿no? Y en el sistema o en la línea de transporte de líquidos se están transportando pues los otros productos, ¿no? El producto del GLP y la gasolina natural. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, ingeniero, una consulta. Sí. No sé si se denomina yacimiento del tema de gas. Entiendo que el único yacimiento en el Perú es el que está ubicado en Camisea, ¿verdad? De gas. No, pero acabo de explicar que no.
acabo de explicar de que hay también otros yacimientos, ¿no? Otros lotes. Está el lote de Aguaitía y están los lotes en la zona norte. No es O sea, solamente como ubicación geográfica, no solamente estaría concentrado en la o zona, sea, en la zona de Cusco. o Ahora, sea, no está concentrado ahí, pero la gran mayoría se produce ahí. ya, y tiene una capacidad, me imagino, o sea, hasta una, una duración estimada o planificada de alguna cantidad de años. Hay unas reservas, sí, hay unas reservas de gas natural, creo que están en el orden de 8 o 9 TCFs, y eso dependiendo del uso que le des, puede durar 20, 30 años. Depende del uso, ¿no? O sea, si pones más centrales termoeléctricas, evidentemente el uso este, va a ser más intensivo, ¿no? Si pones menos centrales, el uso va a ser menos intensivo y va a durar más. Y, Depende del uso que le des. y ya en un horizonte en el cual, digamos, se agote el abastecimiento de gas, eh, se tendría que importar este gas de fuera para la operación Por de las eso, centrales. por eso es importante realizar exploración. El gran problema de muchos países del mundo, y ustedes lo han visto, pues yo se los he comentado, es que dependen energéticamente de terceros, ¿no? Europa depende de Rusia o dependía de Rusia, ¿no? China también depende de Rusia, depende del Medio Oriente, ¿no? Quien ha logrado una independencia energética es Estados Unidos, por ejemplo. Otro país que tiene independencia energética es Perú. Si nosotros simplemente explotamos el gas, estamos mal. Lo que nosotros tendríamos que hacer, o sea, cuando tengamos gobiernos que sean lo suficientemente razonables, ¿no? Estamos hablando de gobiernos en los cuales haya personas pensantes, ¿no? No como el gobierno que hemos tenido anteriormente, ¿no? Lo que debería ser razonable hacer es realizar exploración, es decir, buscar más gas dentro de la superficie del territorio del país, ¿no? Cosa que cuando se acabe el gas, podamos tener otros yacimientos que vayan reemplazando ese consumo. Ahora, como les decía, el lote 88, que es el lote más grande, ¿no? Está siendo explotado. El lote 56 se explota también, pero para exportación. El lote 88 es básicamente para consumo interno, ¿no? Y el lote 57 todavía no se explota. Entonces, el lote 57 queda ahí como un respaldo. Pero digamos, la lógica nos dice que deberíamos seguir explorando, ¿no? No explotando, explorando. ¿Para qué? Para cuando se acaben estos yacimientos tengamos otros, ¿no? Eh, lo que no podríamos hacer es, digamos, porque no tiene lógica, ¿no? Dejar ahí ese potencial que pudiera haber porque simplemente no queremos explotarlo. Hay una tendencia internacional mucho a ir en contra de todo lo que viene a ser la explotación de los recursos naturales, ¿no? Yo no entiendo realmente ese tipo de filosofía. ¿Por qué? Porque países tan importantes como Canadá o Australia han llevado sus economías a ser economías muy avanzadas, básicamente explotando sus recursos naturales, ¿no? Y hay países que, si bien es cierto, no están en el primer mundo, están en en el tercer mundo, ¿no? Vienen explotando sus recursos naturales sin problemas. Ejemplo, Venezuela. Entonces, no entiendo por qué acá en este país no tenemos esa lógica. Y les explico por qué. Porque es importante saber y conocer un poco la historia para poder saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Nosotros en el siglo XIX teníamos el guano de las islas, ¿no? El guano de las islas se explotaba porque era, digamos, ante el crecimiento de la población mundial, o sea, hasta el siglo XVI, XVII, la medicina no estaba desarrollada. ¿Qué significaba eso? Que nacía mucha gente, pero moría mucha gente, ¿no? Conforme han ido avanzando los avances tecnológicos en aspectos médicos, la gente ya no moría, se quedaba viva. Y esa gente requería alimento, ¿no? El gran problema con todo esto era de que
Antes no teníamos estos problemas de producción de alimentos porque lo que pasaba era que la gente se moría y con lo que se producía alcanzaba, ¿no? Eh, pero luego empezaron a aparecer estos avances médicos y lo que pasaba es que la gente se quedaba y iba aumentando la población. Al aumentar la población había mayor presión por mayor volúmenes de alimentos. Y si nosotros simplemente producimos alimentos sin tener abonos, básicamente lo que ocurre es que no podríamos producir la cantidad o el volumen de alimentos que se requiere, ¿no? El guano de las islas es justamente este abono natural que se identificó y que servía para poder producir ese mayor volumen de alimentos a nivel mundial. Y Perú fue un exportador de este producto, ¿no? Nosotros lo explotamos y fue parte, digamos, de un boom que se dio en el siglo XIX. Luego, posteriormente, apareció el salitre, ¿no? El salitre, digamos, ya es un avance sobre, la utilización del salitre fue un avance sobre la utilización del guano, ¿no? Que era básicamente lo que defecaban las aves. Entonces, el guano, digamos, pasa a segundo plano y queda el salitre. Los lugares donde se explotaba el salitre eran la zona sur del país, ¿no? Que era Tacna, Arica, ¿no? Todo eso, y por eso es que hubo la guerra con Chile, pues Chile quería ese salitre para tener un elemento para exportar, ¿no? Como consecuencia de que los mercados internacionales requerían ese, ese abono para poder producir mayor alimento porque ya la población mundial estaba creciendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que a principios del siglo XX, un alemán, no recuerdo ahorita su nombre, descubre los nitratos, ¿no? Los fosfatos que podrían ser, digamos, una alternativa, una mejor alternativa al guano o al salitre. Hubo un avance tecnológico que hizo que ya no se requiera ni el guano ni el salitre y se requieran fosfatos para abonar los cultivos y para poder hacer frente al, al creciente, a la creciente demanda mundial de alimentos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay un proceso de avance tecnológico. Abono, natural, digamos, guano, salitre, fosfatos. Lo mismo va a pasar con el combustible. Si nosotros no explotamos nuestro gas actualmente, seguramente las renovables van a pasar a formar parte de la matriz energética de todos los países y no va a ser necesario explotar el gas natural. La lógica es que los explotemos en este momento, porque en este momento es que tienen valor económico. Si nosotros lo dejamos guardado ahí, ¿para qué va a servir? Después no va a ser necesario. Es igual que el cobre. El cobre lo necesitas actualmente. ¿Por qué? Porque el cobre va a servir para la transición energética, para esta electrificación a nivel mundial que se va a dar como consecuencia de la búsqueda de la utilización de energías renovables, ¿no? Pero va a reemplazar, pero el cobre también se va a reemplazar en algún momento porque ya se ha descubierto que el grafeno es un mejor conductor que el cobre. La cuestión es producirlo a nivel industrial como para que pueda reemplazar al cobre. Entonces lo que tenemos que hacer es producir todo el cobre que podamos porque de un tiempo a esta parte ya no va a ser necesario, ¿no? Entonces nos va a pasar lo mismo que pasó con el guano, con el salitre, y ya va a utilizarse otra cosa para para lo cual nosotros, si no lo explotamos actualmente, no le sacamos el sentido económico, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es realizar exploración, además, en hidrocarburos. ¿Para qué? Para que podamos mantener esta independencia energética de la cual gozamos, ¿no? Nosotros no hemos tenido problemas ahora por todo este tema de Rusia, ¿no? Cosa que sí ha habido, por ejemplo, en Europa, ¿no? Estados Unidos, eh, en la práctica, y todo el mundo lo sabe, inició guerras incluso por disponer de hidrocarburos de terceros países, ¿no? Ahora ya tiene una independencia energética, vamos a ver por qué tiene esa independencia energética, y eso nos lleva pues al hecho de que nosotros también deberíamos mantenerla, ¿no? No depender de terceros países. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa. Chile es el ejemplo más claro, ¿no? Chile dependía energéticamente de Argentina. Argentina tiene grandes pozos de producción de gas natural y tendió gasoductos hacia Chile. Pero cuando empezó a faltar el gas natural en Argentina,
simplemente cerró los grifos y dejó de entregarle energía hacia Chile. Y en Chile hubo una gran crisis energética, el gas natural se quedó en Argentina, empezaron a utilizar el gas fundamentalmente en Argentina para consumo interno, y en Chile se quedaron sin combustible. Básicamente se empezó a quemar diésel, empezaron a generar con carbón, ¿no? Más bien que actualmente, felizmente, para ellos han descubierto un potencial de generación solar muy importante en la zona norte del país y están ya poniendo, pues, han puesto centrales, un montón de centrales solares fotovoltaicas y son los pioneros en poner centrales solares térmicas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el recurso ahí. ¿Y por qué? Porque lo que debe conducir a un país es la independencia energética, no depender de terceros, porque puede pasar siempre cualquier cosa, lo cual no significa que haya integración energética, es decir, que haya integración de sistemas eléctricos y todo ello, ¿no? Porque eso sirve como respaldo, pero depender únicamente de terceros países para poder producir la energía está visto a lo largo de la historia que no es lo correcto, ¿no? Y lo correcto es tratar de explotar los recursos que se tienen porque en algún momento la innovación tecnológica va dejando de lado los recursos que tiene un país y se va perdiendo la oportunidad de poder explotar lo que ya se tiene, ¿no? No sé si hay alguna otra consulta. ¿No? Ok, entonces continuamos. No, entonces visto lo que ya hemos visto del gasoducto surperuano, ¿no? Y del gasoducto, sí, 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 lo vamos a ver cuando veamos centrales, sí, 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 lo vamos a ver, lo vamos a ver cuando veamos centrales solares. Sí, no, no, no hay problema, le voy a explicar. Ok, entonces tenemos la tercera etapa de la cadena de gas natural que vendría a ser la distribución eléctrica, la distribución de gas natural, perdón, ¿no? Hay dos concesionarios de gas natural. Uno es el concesionario en la zona de Lima, que es Cálida, y hay otro concesionario en la zona de Ica, que es Contugas. Acá tenemos el gráfico de cómo se realiza la negociación, ¿no? Para obtener suministro de gas este, para un consumidor regulado. Perdón, un segundito, por favor. Ok, ya. ¿Cómo se realiza el proceso de negociación? En realidad no hay un proceso de negociación, es básicamente el proceso de conexión de un consumidor regulado residencial, nosotros en nuestras casas, al sistema de gas. Básicamente lo único que hacemos es contratar con el distribuidor, ¿no? Y el distribuidor, perdón, se encarga de gestionar el consumo, digamos, el producto, la molécula, ¿no? Con el propio productor, tiene contrato con el transportista y consolida todo y le vende directamente al consumidor regulado. En el caso de los consumidores independientes, lo que se tiene es básicamente un productor de gas, se tiene el transportista y el distribuidor, y el consumidor independiente tiene que tener contrato con cada uno de ellos. A diferencia del consumidor regulado, el consumidor regular solamente trata con el distribuidor. En el caso del consumidor independiente,
tiene que tener un contrato de suministro de gas con el productor, tiene que tener un contrato de transporte con el transportista y tiene que tener un contrato de distribución con el distribuidor. Entonces, este consumidor independiente, un gran consumidor, ¿no? Un generador eléctrico es un consumidor independiente. Ese gran consumidor tiene que tener contratos con los tres componentes de la cadena. Bueno, esto es lo que ya hemos visto. La producción nacional, ¿no? Hay tres tipos de reserva. La reserva aprobada, que es la reserva que tiene valor comercial, ¿no? Que tiene, digamos, gran probabilidad de ser utilizada. La reserva aprobada es la reserva que le da el valor comercial a una compañía de gas natural o de petróleo, ¿no? Las reservas probables, que no son, digamos, reservas que estén totalmente probadas, que se tenga una certeza absoluta de su existencia y en las cuales hay un 50% de probabilidades de recuperación. O sea, puede que sí, puede que no. Y finalmente están las reservas posibles, que son básicamente sospechas, ¿no? De que haya gas en un determinado punto. No tienen valor económico para nada, pero significa básicamente que ahí, si es que se realiza un adecuado análisis de exploración, se puede identificar y puede transformarse esas reservas posibles en reservas probadas. ¿Cuánto es la probabilidad de éxito en estas reservas posibles? Aproximadamente el 10%. Entonces, la probada tiene valor comercial, tiene un 100% de probabilidad de recuperación. La probable es una reserva que podría o no podría existir, ¿no? Hay, digamos, un 50% de probabilidad de recuperación, no tiene valor comercial, y las posibles es básicamente la sospecha de disponer del hidrocarburo, ¿no? Y tiene solamente un 10% de probabilidades de éxito. Estos son básicamente las reservas probadas al 2016 de cada uno de los lotes, ¿no? Esto ya está actualizado, voy a ver si lo pongo en el documento que les pase para el examen parcial, las reservas finales, o las reservas actuales, ¿no? Esto, digamos, ya no aplica, pero son cláusulas que existen en los contratos de suministro de gas, ¿no? Son cláusulas que existen a nivel internacional, que existían en los antiguos contratos de gas natural. Por lo menos este mecanismo de take or pay sí existe, ¿no? Una central eléctrica, por ejemplo, necesita unos 100 millones de pies cúbicos, no, unos 100 millones, sí, 100 millones de pies cúbicos de gas natural para operar, ¿no? Eh, entonces contrata un take or pay. O sea, le dice al productor de gas, le dice al suministrador de gas, le dice, necesito 100 millones de pies cúbicos. Perfecto. Eso es lo que necesito. Pero necesito que me asegures al menos un 80%, porque mi factor de planta más o menos estará en el orden del 80%. Perfecto. Pero mi consumo real, dependiendo, porque una cosa es consumir en avenida y otra cosa en estiaje, en avenida, ustedes saben que hay mucha disponibilidad de recurso hidráulico, y eso implica pues que haya un volumen importante de generación hidroeléctrica en el sistema y menos generación termoeléctrica, ¿no? Entonces, en avenida yo puedo estar operando no con 80, que es el factor promedio al año, ¿no? Que vendría a ser mi take or pay, no con 100, ¿no? Sino podría estar operando con 60, ¿no? Entonces, en toda la avenida opero con 60 millones de pies cúbicos. Pero paso a la avenida, y en la avenida no opero a, a 60, no, pero 80 tampoco, o pero a más de 80, porque me van a requerir al máximo, probablemente. Entonces opero a 98, a 99, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que en el take or pay, que es una cláusula, como digo, que forma parte de los contratos, yo, estando en avenida, no voy a pagar mi consumo, voy a pagar el take or pay. Y estando en este viaje donde consumo más que mi take or pay, voy a estar pagando mi consumo real, es decir, mi take or pay más el adicional de consumo. Eso es lo que quiere decir el take or pay, y eso es una cláusula que está metida en todos los contratos de suministro de gas natural. Uno contrata por un volumen máximo,
pero tiene un take or pay, un volumen que tiene que cumplir. Ese volumen que tiene que cumplir lo paga, así lo consuma o no lo consuma. No importa. Si no lo consumes, igual lo pagas. ¿Ok? Ese es el take or pay. Si consumes de menos, pagas el take or pay. Si consumes de más, pagas lo que consumes. Pero existen esquemas para poder, digamos, ir recuperando los montos que vas, los montos que vas consumiendo. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que es el take or pay? Por favor, preguntas sobre lo que estamos viendo. Sí, ingeniero, mencionó que no se aplica. No, no, no. No se aplican estas cláusulas de carry forward o de make up, que les voy a explicar ahorita, pero el take or pay sí se aplica. Ah, ok, ok, ok. Ya, gracias. O sea, lo que se está aplicando ahora es básicamente make up en los contratos, ¿no? Pero existían otras cláusulas importantes que era que era como por ejemplo la de carry forward. ¿Qué cosa era la cláusula de carry forward? Era básicamente el hecho de que si yo tengo un consumo máximo y tengo un take or pay, yo en un mes consumo por encima. Si consumo por encima, lo que va a pasar es que este consumo por encima del take or pay hacia arriba va a pasar a cubrir a un mes en el cual yo consuma por debajo, ¿no? Entonces, yo un mes consumo de más por encima de mi take or pay, ese consumo que queda por encima de take or pay pasa a cubrir parte de lo que yo tendría que pagar para llegar al take or pay en un mes que consuma menos que take or pay. Eso es el carry forward. Existe esta otra formulación, este otro criterio, ¿no? Que es el make-up, que lo que hace es que en un mes yo consumo por debajo del, del take or pay, ¿no? Ese adicional para llegar al take or pay queda guardado para otro mes en el cual consuma por encima. Eso es básicamente lo que ocurre actualmente, ¿no? Este, estas dos formas de poder ayudar al consumidor de gas natural, estos dos mecanismos, ¿no? Están en los contratos a nivel internacional, ¿no? Nosotros tenemos actualmente take or pay en los contratos y tenemos make-up. Ya el carry forward no se utiliza. Entonces, tenemos este make-up que sirve, digamos, para poder, cuando consumo de menos, pasarlo para cuando consumo de más. ¿Ok? Pero eso solamente para los contratos de suministro de gas natural. En el caso de los contratos de transporte y distribución de gas natural, lo que aplica es el ship or pay, que es parecido al take or pay, pero solamente no se puede guardar para el futuro, porque no es que tú puedas consumir de menos, utilizar de menos la capacidad del sistema de transporte de gas y guardar esa capacidad de transporte para otro momento. No puedes, porque el sistema de transporte de gas es finito en cuanto a capacidad. ¿No? Entonces, si yo tengo un máximo consumo, lo más lógico es que yo contrate hasta mi máximo consumo como Ship or Pay. ¿Para qué? Para tenerlo disponible en todo momento. Si yo consumo por debajo de mi capacidad máxima, igual tengo que pagar el Ship or Pay. ¿Ok? Además, digamos, antes lo que existía era la necesidad de tener contratado el 100% de transporte y distribución de gas natural para poder recibir ingresos por potencia. ¿No? Esto ya se ha quitado, solamente aplica para el transporte, pero en la distribución se ha relajado bastante. Entonces, en la actualidad no se necesita tener contratado el equivalente al 100% de la capacidad de la central en distribución como Shibor Pay para poder recibir ingresos por potencia. Entonces, ya hay muchos generadores que no están contratando el máximo de su capacidad. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí, como les decía, tampoco no. El problema del Shibor Pay y del Take or Pay
es que tú pagas independientemente que lo uses y te generas un costo fijo, ¿no? Un costo fijo que no sabes si vas a poder recuperar. Entonces, ahí hay una complicación, ¿no? Con el, con el hecho de tener eh, con el hecho de tener estos mecanismos de Ship or Pay o de Take or Pay, ¿no? Hay que pagar independientemente que se use. Digamos, forma parte de la estructura de estos sistemas. ¿Ok? Eso es desde el punto de vista contractual. Por eso cuando hablábamos en las primeras clases de la necesidad de tener contratos, hablábamos de la necesidad de que el generador eléctrico tenga su contrato de transporte, de distribución y de suministro de gas natural. Tiene que tener los tres contratos para poder asegurarse el, este, el abastecimiento del gas que requiera para generación. Eh, lo siguiente es la explotación. Básicamente la extracción convencional se hace a través de torres de extracción de petróleo. Vamos a encontrar, en este caso, por ejemplo, tenemos petróleo y gas asociado, que es petróleo que está conjuntamente con gas natural y la extracción del gas. Y esa es, digamos, la manera convencional de realizar la explotación, pero también existen otras maneras, ¿no? Que son formas no convencionales, porque el gas natural y el petróleo se puede encontrar, digamos, en yacimientos convencionales, que son los que he mostrado, pero también se pueden encontrar en yacimientos no convencionales, son arenas bituminosas, ¿no? Donde está mezclado una especie de barro, que es, digamos, un petróleo, eh, digamos, más grueso, más pesado, ¿no? Que es más difícil de refinar, ¿no? De separar en los diferentes tipos de componentes que tiene, los diferentes productos que tiene el crudo, ¿no? Y, por ejemplo, un país que tiene grandes reservas de estas arenas bituminosas es Venezuela, ¿no? Otro que tiene también grandes reservas de este tipo de petróleo en arenas bituminosas es Canadá, ¿no? Los países árabes lo que tienen son yacimientos de petróleo convencional. Y lo que tienen los Estados Unidos son básicamente el tercer tipo de petróleo, que es el petróleo que está en yacimientos de esquisto, de pizarra, que son piedras eh, con huecos, son como la piedra pómez, donde se guarda, digamos, dentro el combustible, ¿no? Entonces, tenemos este de acá, que vendría a ser un yacimiento esquisto o de pizarra, ¿no? De estas piedras pómez, ¿no? Y se explota. Ustedes ven acá que hay dos ductos, ¿no? Les voy a explicar por qué. Perdón. Luego tenemos acá este yacimiento no convencional de arena, de arenas bituminosas. No, acá hay otro que es no convencional, gas de hulla adherido, metano adherido al carbón, ¿no? Y acá tenemos un yacimiento convencional. Son los diferentes tipos de yacimientos que existen. Perdón, estaba hablando en mute. No, el gran problema del petróleo esquisto es que la metodología con la cual se realiza la explotación
es con la inyección de agua a alta presión, que va a romper el esquisto, que va a romper la piedra pómez que está dentro de la superficie, ¿no? A 4.000, 5.000 metros, y con otro ducto vamos a ir sacando, extrayendo el combustible, ¿no? Entonces, hay una consecuencia medioambiental que es la de la inyección del agua a presión que va a destrozar todo el ecosistema que está, digamos, a 4.000 5.000 metros en estos yacimientos, ¿no? Pero la verdad es que con este procedimiento es que Estados Unidos ha incrementado sus reservas de petróleo de manera significativa, ¿no? Y ahora, los Estados Unidos es un país totalmente independiente desde el punto de vista energético. Entonces, el mecanismo, la tecnología ya existe y ellos tienen grandes yacimientos, pero de petróleo esquisto, ¿no? Este procedimiento de inyección de agua a alta presión se llama fracking o fracturación hidráulica. Y bueno, finalmente llegamos a la parte de los precios de los hidrocarburos, que es importante conocerlos porque este, hay una metodología que se llama Netback, que es la que aplica, digamos, a nivel internacional para las transferencias, para todo lo que es la comercialización de los hidrocarburos, ¿no? De los líquidos. Primero hay que saber de que hay en el mundo tres marcadores para el petróleo, ¿no? Un marcador que es, digamos, el punto de referencia, ¿no? De comercialización en la zona de América, que vendría a ser el petróleo WTI. Hay otro marcador que está ubicado en la zona de Europa, que es el Brent. Y finalmente hay otro que es la zona asiática, que es el Dubai, ¿no? Son tres marcadores. Bien conocido el petróleo WTI, que es importante para poder definir los precios en la zona de América. Es básicamente el acrónimo de West Texas Index, que es el precio que se fija en dos ciudades en Texas. Una es la ciudad de Midland y la otra es la ciudad de Cushing, ¿no? El otro que es el Brent, que es en la zona del Mar del Norte, en la zona de Noruega, de Escocia, ¿no? Y bueno, el marcador de todo el Medio Oriente, toda la zona de Asia, que es el Dubái. A partir del precio en esa zona, se van sumando costos de transporte, de diferentes tipos de seguros y cosas que tengan que ser necesarios para llegar al punto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del petróleo del WTI, lo que se tiene es un precio acá en Texas, ¿no? Ese petróleo, luego a ese petróleo lo que hacemos es sumarle el costo de transporte hasta llegar a Panamá, el pago del canal del Panamá y luego el transporte de Panamá hacia Lima y todos los seguros, ¿no? Y con eso, si el petróleo en Texas lo compramos a 112, sumándole los componentes que les estoy comentando de transporte hacia Panamá, lo del canal y luego del canal de Panamá hacia Lima, más todos los seguros correspondientes, todo eso va a llegar de 112, probablemente llegue a 130 al puerto del Callao. ¿Ok? Entonces, esa suma de diferentes componentes se llama netback. Un momento. Ese netback lo podemos ver acá. Que, por ejemplo, acá hay un combustible que se vende a 97 dólares el barril en el punto de explotación. Pero para transportarlo se tiene que sumar 15 dólares, ¿no? Entonces llega acá con 112.
y así sucesivamente. Entonces, el precio del marcador o el precio a nivel este, al cual se va a cotizar el petróleo en esta zona de Texas, que es donde se acumulan todos los diferentes tipos de los diferentes yacimientos, ¿no? Porque en Texas hay una cantidad importante de yacimientos, en Canadá también, y mediante sistemas de transporte se llevan hasta la zona de Texas, ¿no? Evidentemente también hay un importante consumo acá en la zona de Pensilvania. Acá también hay digamos, refinerías, todo eso se puede enviar acá directamente, va a tener un costo ligeramente distinto a lo que se tiene en la zona de Texas, pero Texas es el gran concentrador el punto, el hub, donde se realiza todo el proceso de comercialización del petróleo. Algo similar también pasa con el gas natural. Ahí, como saben, es un poco más difícil porque no estamos hablando de un commodity, estamos hablando de un producto que tiene que pasar por procesos para poder ser comercializado, ¿no? Y también en la zona de Texas hay un marcador para el gas natural que se llama el Henry Hub. Sí, 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 dime. No, 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 cada uno de ellos cotiza, ¿no? Cada uno de ellos cotiza y, este, ¿cómo te puedo explicar? No es que estén diariamente, es similar a lo que hemos visto está en el tema eléctrico. Y es interesante tu pregunta porque sirve para hacer el símil, ¿no? En el tema eléctrico, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos un mercado de corto plazo y un mercado de largo plazo, ¿no? Un mercado de contratos. Es igual con el petróleo. El petróleo no funciona con un mercado spot únicamente. El mercado spot es el mercado del día, pero generalmente los productores lo que tienen son contratos de largo plazo, ¿no? Se comprometen a entregar volúmenes de petróleo a largo plazo a unos determinados precios fijos. No es que estén cotizándose o estén realizándose todas las transacciones a estos precios, ¿no? El precio que va a fijar el marcador es el WTI. Es decir, el WTI, el WTI te va a decir, yo voy a pagar 112 acá, ¿no? Yo acá pago eso, listo. Y todos los demás ya se acomodan a lo que se está pagando ahí. Es así. Pero de acá hacia los diferentes puntos de distribución, lo que se hace es que se va añadiendo todo lo que se requiere adicionalmente para llevarlo al punto de consumo. Y no es que todo el petróleo esté cotizándose a diferentes precios para llegar a este precio en Texas, sino que lo que hacen los productores generalmente es firmar contratos de largo plazo para proveer petróleo a un determinado precio. O sea, hay un mercado líquido, que es el mercado de corto plazo, el mercado spot, y hay un mercado de contratos que entrega los productos del petróleo a determinados precios pactados previamente, con años de anticipación. O sea, yo puedo hoy día comprar petróleo para el año 2030 y me lo van a dar y tiene un precio. Denme un momento, denme un momento para mostrarles. Acá, por ejemplo. Esta es la cotización del NYMEX, el mercado internacional, es un mercado que está en Nueva York, ¿no? Donde está cotizando futuros del precio del petróleo. ¿Qué cosa dice acá? Dice que los contratos para junio del 23 están en 70,09. Bacán. Esos son contratos para el próximo mes. Pero también dice que hay contratos que se están cotizando para julio, agosto, septiembre, octubre, para febrero del 24. Y así, hay cotizaciones para muchos más años en adelante. Entonces, la mayoría de grandes productores lo que hacen es producir con contratos a futuro. No es que se cotice diariamente a estos precios y estos precios estén
cambiando. Es bien difícil, pues, comercializar algo si el precio un día sube y otro baja. Por eso es que se necesitan contratos de largo plazo. Mm. Pero la parte que se cotiza en el spot se cotiza considerando que el precio que te van a pagar acá es de 112 y todo lo demás te adaptas. Y todos los que van a comprar para llevarlo, como es nuestro caso, hacia Lima, a este precio que está acá le tenemos que sumar todos los precios que tengamos que adicionarle para transportar el petróleo, perdón, el petróleo desde acá hasta el punto de consumo. Es así como funciona. ¿Ok? Entonces, tenemos tenemos un relacionamiento entre el precio del petróleo y el gas natural, sí y no. ¿Por qué es importante el petróleo, en todo caso, en el mercado de gas natural? ¿Qué es lo que nos importa? Pues nosotros generamos electricidad a partir de gas natural. Pues básicamente, sí existe una correlación. La correlación era mucho más importante antes de lo que es ahora, ¿no? Pero lo que van a ver ustedes acá es primero las tendencias de precios en el WTI, ¿no? Que es esta rojita. Si se dan cuenta, hasta el año 2010, idéntico, ¿no? La tendencia del WTI con el Brent. A partir del 2010 hay una diferencia, a partir del 2011, perdón, entre el precio en el Brent y el precio del WTI. El precio en el WTI fue más bajo que el del Brent, ¿no? Y luego hay una pequeña diferencia a lo largo del tiempo. ¿Esto por qué es? ¿A qué se debe? Se debe a que a partir del 2011 se empezaron a realizar explotaciones de petróleo esquisto. Entonces el precio en Texas bajó bastante, porque en la zona de Texas justamente hay muchos de estos yacimientos de petróleo esquisto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos petróleo a un precio en esta zona y en la zona de Europa a un precio mayor. Zona de Europa, de África, todo eso, ¿no? Entonces, el Brent es el marcador para esa zona, tenía un precio más alto que el precio que se tiene en la zona americana, ¿no? Porque el WTI es un poquito más bajo. De 2011, 12, 13 estuvo eso y luego se han vuelto a poner en paralelo, ya no idéntico como hasta hace unos años, sino que ahora sí hay pequeñas diferencias, ¿no? Siempre, por lo menos es lo que se ve, es que el WTI está un poquito más bajo que el Brent. Y si se dan cuenta, entre el 2009 y el 2010 más o menos ha seguido la misma tendencia, el Henry Hub, que es el marcador para el gas natural que les comentaba, ¿no? Está siguiendo la misma tendencia, pero luego hay un decaimiento muy fuerte en el precio del gas natural, en el Henry Hub. Y esto se debe a que también habían yacimientos no solamente de petróleo esquisto, sino de gas esquisto. Entonces, eso bajó los precios de manera importante y desacopló los precios del petróleo a el precio del Henry Hub. Nosotros en el Perú no usamos el Henry Hub como marcador. Nosotros no tenemos esa lógica, porque nosotros tenemos un precio que ya está establecido por contrato y ese precio se va actualizando de acuerdo a la variación de determinados indicadores. Pero es importante saber cómo se maneja a nivel internacional, cómo se cotiza a nivel internacional este gas, ¿no? Entonces, digamos, en Estados Unidos, que es el principal mercado de gas natural, lo que se tiene es básicamente una reducción, se tuvo una reducción justamente por la explotación de estos yacimientos esquistos, y luego ya hay nuevamente un acoplamiento siguiendo las tendencias del precio del petróleo. ¿Ok? Entonces la gran revolución del fracking del petróleo esquisto se ha dado más o menos en el 2011, ¿no? Golpeó y hizo que los mercados internacionales de hidrocarburos cambien, digamos, su comportamiento de manera significativa respecto a lo que se tenía anteriormente. ¿Ok? No sé si tienen algún comentario acá. No hay, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, dejamos acá la clase. Yo quería mostrarles también el tema de emisiones, pero eso lo dejamos para la siguiente clase. Y en la siguiente clase vemos el tema de emisiones muy rápidamente y luego ya empezamos con lo que es generación hidroeléctrica, ¿ok? La, la prueba parcial, el examen parcial, va a venir hasta acá.
¿Ok? Voy a poner ejercicios simples, sencillos, y también va a venir teoría. Ya, no sé, no sé, eso sí no sé, eso sí no sé. No sé, ya les voy a ir actualizando. ¿Cómo? Sí, 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 2 horas. Ahí sí, 2 horas. No he visto la programación, me parece que es el día viernes. ¿Ah? Perdón, el día sábado. Yo preferiría que sea el viernes, pero creo que va a ser el sábado. Yo les voy a avisar, yo les voy a avisar, voy a comunicarme ahora con el departamento académico. Ok, la práctica de ayer ha sido bastante sencilla para ustedes. Teoría y problemitas pequeñitos, nada más. A la otra sección, sí, bueno, sí, problemas un poquito más pesados, pero con ellos no tengo la sección de teoría, ¿no? Nada, nos quedamos acá y nos estamos viendo para el examen parcial. El examen parcial sí es presencial, por si acaso. No, no vayan a pensar que también va a ser virtual. No, va a ser presencial. Listo, nos quedamos acá. Buena suerte, nos estamos viendo. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, gracias, ingeniero.